Hola, soy Nieves Soriano Nieto, presidenta de la Sociedad de Filosofía en Abierto, y en este vídeo lo que voy a intentar hacer es explicar los conceptos básicos de filosofía política que están presentes en la píldora de filosofía política que tenemos aquí en la Sociedad de Filosofía en Abierto, elaborada por mí, y que os dejo en la descripción. Voy a intentar ir al grano y con ejemplos, a ser esquemática, porque al final la información la podéis tener ahí dentro, sobre los conceptos básicos de qué es el Estado, por qué surge, qué tipo de regímenes existen, qué significa el Estado de Derecho o qué significa el Estado Social de Derecho, qué es la ciudadanía, por qué es importante distinguir la legalidad y la legitimidad y cómo se entienden las ideologías, especialmente hablando de la izquierda y la derecha. La idea es que se comprenda lo mejor posible y sobre todo que se pueda utilizar en el aula. Vamos a ir por lo básico. Lo básico es la pregunta de qué es el Estado y por qué aparece. Porque el Estado ha existido siempre. Obviamente la respuesta es que no. Las personas nos hemos organizado de muchas maneras, en clanes, en tribus, en ciudades, en imperios, pero el Estado moderno es una forma histórica concreta y bastante peculiar, de la que es muy interesante hablar. La pregunta que nos podemos hacer es ¿qué hace que una sociedad pase de organizarse de manera en pequeño, vamos a decir, a organizarse a gran escala, con leyes estables, con instituciones, con impuestos, con ejército, con la burocracia? Desde el punto de vista de la respuesta vamos a ver dos tipos, las antropológicas y las filosóficas. Pues las antropológicas dicen, la primera, que el Estado ha surgido por la que llamamos la teoría de los sistemas hidráulicos, que dice que una sociedad surge dependiendo del control del agua, canales, riego, reparto. Entonces que, claro, cuando se hace falta una coordinación y una administración, alguien tiene que organizar ese estado y entonces, esa situación. Y entonces ahí es donde surgen muchas cosas de lo que llamamos el Estado hoy día. Por otro lado, tenemos la teoría de los tres factores que coinciden. Cuando coinciden concentración de recursos, crecimiento de la población y la guerra, entonces se tiende a generar una organización estatal. Porque claro, aparece la necesidad de una autoridad que mantenga el orden, porque al final hay mucha gente, los recursos son los que son y por tanto tienden a hacer conflictos. Y entonces cristaliza la idea del Estado. Luego tenemos las teorías filosóficas. Las teorías filosóficas, por ejemplo, en Grecia, Platón nos habla de, la polis, en Grecia, dice que más o menos la ley tiene que orientarse al bien común. Los sofistas dicen que las leyes en realidad son convenciones y que cambian según la ciudad y la costumbre, y Platón tiene miedo a esto, porque dice que si la ley depende de las personas, al final la ley puede depender del que manda y puede cambiar y convertirse en un capricho de interés particular. No obstante, Platón en la República él define, prescinde de las leyes, porque al final el gobernador será el sabio y no será de manera arbitraria su gestión. Sin embargo, luego en la última fase de su vida, cuando escribe las leyes, sí que dice que esas leyes son necesarias siempre y cuando se hagan sobre esa idea del bien, ¿no?, que todos tenemos. Bueno, en Roma, Cicerón habló de la ley natural, que es algo racional y común a todos los seres humanos y que fundamenta pues la igualdad básica. El Estado es una res pública, es una cosa del pueblo, y por tanto hay que garantizar o hay que basar fundamentalmente la ley en la ley natural, aunque también está la ley civil. En la Edad Moderna surge la idea del Estado-nación como reacción al feudalismo y como reacción a ese poder absoluto, ¿no? Aquí entra la idea de Maquiavelo, que tiene una visión bastante peculiar. Para él, los individuos por sí solos no somos capaces de protegernos bien, y el gobernante al final debe garantizar lo básico, que es la seguridad, la vida y la propiedad privada. Claro, la propuesta de Maquiavelo es que al final tiene que haber un príncipe que sea el que gestione todo esto pues de manera autoritaria. Hobbes
por ejemplo, filosóficamente dice que al final el ser humano, los seres humanos somos seres que buscamos conservarnos y buscamos ser reconocidos. Lo que pasa es que nosotros, cuando no somos reconocidos o está en peligro nuestra conservación, nos volvemos un poco, digámoslo así, agresivos y nos atacamos unos a otros. Pues la frase suya famosa sería el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, al final es necesario que se haga un contrato social para que y gestionado por un soberano para que haya paz en la sociedad. Sin embargo, Rousseau piensa todo lo contrario, que el ser humano, digamos, es igual por naturaleza, digamos, no es agresivo por naturaleza. Sin embargo, en la propia sociedad lo que hace que aparezca la desigualdad, porque aparece la propiedad privada, la riqueza, la comparación, la ambición, y esto pues no fomenta la paz. Luego, para él, el contrato social no es obedecer a un soberano, sino al final quedarnos según la voluntad general. O sea, es decir, obedecer una ley que en el fondo tiene que ver con la comunidad. Entonces, ¿el Estado protege o pervierte? Esta es la gran pregunta. Y aquí también tenemos dos posiciones. Por un lado, la de Hegel, que dice que el Estado no es un pacto de intereses privados, sino que es algo metafísico, es de alguna manera la realización racional de la vida en común, y la libertad no es hacer lo que me apetece, sino vivir en un orden donde mi libertad y la de los demás se reconocen a través de las instituciones y las leyes. Marx es un poco crítico con el Estado porque puede funcionar como una máscara y puede vender la igualdad cuando en realidad está operando en una desigualdad. Y claro, si el Estado está al servicio de una clase dominante, como por ejemplo para Marx podría ser la burguesía, obviamente hay una desigualdad jurídica y una desigualdad económica. Entonces, para él el Estado debe existir como garante de esa igualdad real y de acceso a los bienes, la educación, la cultura, etcétera. Con respecto a los regímenes políticos, hay tres grandes modelos. Por un lado está el absolutismo, en el cual hay un poder absoluto que es por herencia o por justificación divina, y ese poder absoluto tiene los tres poderes. Luego está el totalitarismo, en el que también hay un poder absoluto, pero no viene por herencia o justificación divina, muchas veces viene por la elección de los propios ciudadanos, como pasó en el caso del nacionalsocialismo. Y entonces al final este totalitarismo también se hace con los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Y por otro lado estaría la democracia, en el cual hay una soberanía popular, hay una representación y una participación política y separación de poderes. ¿Qué es dentro de todo esto el Estado de Derecho? Aquí hay una confusión, que es pensar que si hay leyes ya hay un Estado, ¿no? Y en fin, el Estado de Derecho es otra cosa. El Estado de Derecho sería cualquier Estado, podríamos decir que es cualquier Estado en el cual se actúa según las leyes, incluso el autoritario, las leyes que garantizan unos derechos. Pero si vemos otra visión que hay filosóficamente hablando del Estado de Derecho, que es un poco más exigente, pues dice que el Estado de Derecho, claro, está limitado por la ley, pero la ley debe aplicarse a todos por igual y también a quien gobierna, por tanto no permite el autoritarismo. En esta visión exigente hay unos indicadores claros de lo que sería un Estado social de derecho. Por un lado, que haya soberanía popular, es decir, que gobiernen mayorías sin aplastar a las minorías. Por otro lado, que haya división de poderes con una independencia judicial clara. Por otro lado, y tercer punto, que los gobernantes se sometan a la ley. En cuarto lugar, que los derechos fundamentales estén garantizados. Y por último, que haya una seguridad jurídica, es decir, que uno pueda vivir con la confianza de que se aplican las normas y que se aplican de manera clara. Cuando hablamos de Estado democrático de derecho, hablamos además de sufragio universal, de la pluralidad de partidos y de la pluralidad informativa, ¿no? Dentro del Estado democrático de derecho hay diferentes métodos para elegir, que los tenéis también en la píldora más desarrollados. Por un lado tenemos, como en España, la ley D'Hondt, que es en base a listas cerradas, circunscripciones por provincias, pero hay otras alternativas quizás más democráticas, en las cuales hay un reparto más igualitario a la hora de elegir los representantes, ¿no? Bobbio, que es un filósofo, dice que la democracia no debería quedarse solo con votar cada cierto tiempo, sino que también hay que
a garantizar la democracia. Por lo tanto, un Estado democrático de derecho sería aquel que reduce la jerarquía en los espacios cotidianos en la medida en que sea posible. Pues ya te digo, en la escuela, en la administración pública, en cualquier lugar. El Estado social de derecho añade a todo este concepto la idea de los derechos sociales, no solo los derechos civiles o los políticos, sino esos derechos que tenemos o que el Estado debe garantizarnos y que tienen que ver con los bienes públicos, por ejemplo la sanidad, el trabajo, la seguridad social. La idea de fondo es que no basta con ser iguales ante la ley si al final hay unas condiciones materiales de desigualdad entre nosotros. Entonces aquí aparecen autores que justifican la intervención del Estado para corregir desigualdades estructurales, ¿vale? Algunos de ellos bastante polémicos. Hayek defiende que el reparto impersonal del mercado sería el más justo, y Nozick defiende lo que llama el Estado mínimo, es decir, que el Estado no intervenga, que se limite su intervención, porque el Estado solo limita los derechos en el caso de intervenir demasiado. Si hablamos de ciudadanía, ¿qué es la ciudadanía? Porque ser ciudadano no solo es tener papeles o pertenecer a una comunidad política con derechos, deberes e implicación en lo público. Para entender la ciudadanía moderna hay que entender la distinción entre lo privado y lo público. Lo privado serían como mi vida, mis decisiones y mi voluntad, y lo público sería el espacio compartido, las leyes y las instituciones. Estos dos espacios están separados, pero se mezclan continuamente, es decir, que lo público influye en lo privado, pero también lo privado puede influir en lo público. Históricamente, en Grecia, Aristóteles decía que el ser humano es un zoon politikon, un animal político, es decir, que la ciudadanía implicaría participar con palabra y deliberación, es decir, con la inseguría, el derecho a hablar, y la isonomía, la igualdad ante la ley, en lo que llamaríamos la polis, ¿no? En Roma, la ciudadanía está más ligada al estatus jurídico, a la ley, y en la modernidad el Estado-nación pues, puede verse algo más pasivo, porque al final, al ser más grande, se limita simplemente a obedecer a los representantes, ¿no? Con las revoluciones modernas, siglo XIX en adelante, o siglo XVIII, si queremos considerar la Revolución Francesa, hay una idea de ciudadanía como protesta más activa para el cambio y para que tenga lugar acciones políticas. Hay un modelo de ciudadanía liberal que da prioridad al individuo y sus derechos, como versiones distintas, como la que he dicho, por ejemplo, la de Nozick. Hay una visión comunitarista en la cual la ciudadanía implica que los individuos pertenecen a una comunidad, y de ahí tenemos el autor Sandel, que está desarrollado en la píldora de filosofía política y la crítica a la desigualdad del mercado. Y luego está el modelo republicano con autores como Hannah Arendt o Habermas, en las que Hannah Arendt dice que la ciudadanía implica participar activamente en la vida pública, y Habermas dice que al final la ciudadanía implica en una democracia deliberativa pues participar en la deliberación de esa democracia, de la voluntad común. Cabe distinguir aquí dos conceptos claves y fundamentales, que son el de legalidad y legitimidad, porque legal es lo que está conforme a la ley y legítimo es lo que es moralmente justificable, y no coincide siempre. A veces lo moralmente justificable lo legítimo o moralmente justificable no es legal, y viceversa, lo legal pues lo que está aprobado por la ley puede que no sea legítimo, ¿no? Hay algunos ejemplos, por ejemplo, el derecho de autonomía de Cataluña en España, pues es un ejemplo de legalidad y legitimidad. Podríamos pensar que es legítimo que un pueblo tenga derecho a tener autonomía y a autogestionarse y a ser independiente, pero la ley española, la Constitución, no permite. Por tanto, en España eso es algo ilegal. Max Weber habla de tres tipos de legitimidad. La legitimidad carismática, que tiene una persona por tener una cierta, o un estado o un gobernador por tener legitimidad moral. La tradicional, que es siguiendo lo que viene haciéndose desde antes, y la legal o racional. ¿Por qué obedecemos los seres humanos? Los seres humanos hablamos mucho de libertad, hablamos mucho de autoridad, pero al final siempre todos
negociamos cierta libertad en pos de la autoridad. Cedemos parte de esto para que haya un orden y una seguridad. La autoridad, en cierta medida, hay que hablar de ella, no debe estar impuesta. En una democracia, una legitimidad se apoyaría en ideales como la separación de poderes, como ya hemos dicho, la participación, los cargos sustituibles, el pluralismo, la libertad de expresión y la asociación. El poder estatal tendría límites, por ejemplo, los organismos supranacionales, la sociedad civil o la desobediencia civil, cuando alguien moralmente considera algo ilegítimo y por su propia responsabilidad asume las consecuencias legales y no obedece algo. Sobre las ideologías de derecha e izquierda, pues Bobbio dice que la ideología es un conjunto de creencias y valores que guían conductas políticas colectivas. El término de ideología tiene bastante historia. Por ejemplo, de Stud de Tracy, y lo veréis ahí en el documento, en la píldora de filosofía política, ya desarrollo ahí más las teorías. Hablo de un tipo de definición de ideología. Luego también Marx y Engels hablaron desde otro punto de vista. También el Pareto dijo, bueno, el fin de las ideologías, de Daniel Bell, en fin, diferentes autores. Pero digamos que se pueden resumir las ideologías en unas cuantas centrales. Por ejemplo, el conservadurismo, que es una ideología que aboga por preservar la tradición. Por ejemplo, Burke. El liberalismo político, que se basa en el individualismo, en los derechos naturales y en el gobierno limitado al mercado. Bueno, limitado y siguiendo las leyes del mercado. El comunitarismo, que es todo lo contrario, da la prioridad a la comunidad. El socialismo, la socialdemocracia, que sería un tipo de ideología en la que se da mayor importancia a las reformas por la igualdad. Ahí tenemos a Bernstein y el giro reformista, del cual os hablo en la píldora de filosofía política. Y luego está el fascismo nacionalsocialismo, que es un estado totalitario que, bueno, en el caso que ha aparecido, hablaba de un determinismo biológico y racista. Se basa en la propaganda y, bueno, pues el nacionalismo en la base del nacionalsocialismo. Izquierda y derecha, pues esto surge en la Revolución Francesa. A la izquierda se le llamaba a los partidarios de la Revolución y la nueva Constitución, y a la derecha a los defensores del poder real y del antiguo régimen. En el centro estaban los moderados. Bueno, más información en la píldora de filosofía política. Lo que hemos intentado aquí es encontrar y construir un mapa hablando del Estado, de los regímenes, del Estado de Derecho, del Estado social, de la ciudadanía y sus modelos, de la legalidad y la legitimidad y de las ideologías. ¿Nos quedamos algo con esto? Pues que lo más importante de este vídeo y de la píldora de filosofía política es que la filosofía política sirve para hacer mejores preguntas, para tener sentido crítico. ¿Quién manda? ¿Con qué límites? ¿En nombre de qué valores? ¿Qué significa ser ciudadano? ¿Cuándo una ley es legal, pero es discutible legítimamente? ¿Qué idea de libertad hay detrás de cada ideología? Y si nos hacemos estas preguntas, pues ya estaremos expresándonos de una manera política. Muchas gracias.